Señor, refugio y fortaleza sé. Una vez más, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, hermanos, pues antes de comenzar, quisiera pedirles, hermanos, que estemos orando por cada uno de nosotros, porque en realidad no sabemos si vamos a poder estar acá el próximo domingo. Y para que por si acaso nos pasa, pues estemos fortalecidos y agradecidos por el Señor. Pero en medio de todo esto, hermanos, el día de ayer, si mi memoria no me traiciona, el día de ayer asaltaron a nuestro hermano Julio. Julio, iba a decir García, pero este no es García, Martínez. Julio Martínez, y si ustedes lo ven arañado, no es por el atraco, le pegó Sally. Entonces, no, hermanos, es una prueba de que hay que estar orando unos por otros. Nadie sabe qué va a pasar. ¿Alguien sabe qué le va a pasar al rato? No, pues hay que estar orando unos por otros. Dos, hay que estar orando por los que tenemos o tienen algún padecimiento. Hace ratito le preguntaba yo a mi amada Xochitl y le pregunté, ¿cómo está, hermana? Adolorida, pastor, adolorida. Bueno, hay que orar por Xochitl, hermanos. Ustedes saben, nuestra hermana ha estado con padecimientos físicos ya de un ratito, entonces se requiere de estar orando unos por otros, ¿cierto? Así que, ¿les parece si antes de comenzar, inclusive la introducción al texto, dedicamos un tiempo a orar por nosotros? ¿Les parece? Vamos a orar. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos, entendemos y reconocemos que eres un Dios soberano y que no pasa absolutamente nada que tú no quieras que pase. Y al final de cuentas se ha de cumplir tu hermosa palabra, el plan perfecto que está desde la eternidad pasada y que se cumplirá con nosotros y en nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana queremos tomar un tiempo para interceder por nuestros hermanos que pueden estar en aflicción. Y ahorita solamente, Señor, recuerdo a mi hermano Julio, su familia, mi hermana Xochitl, y por supuesto, Señor, que habemos más aquí adentro que podemos estar con algún padecimiento, alguna molestia, alguna prueba complicada. Faltan todavía algunos por llegar y, Señor, que tú seas con ellos, que les proveas, que les des fortaleza y que, Señor, por cuanto no sabemos qué nos depara de hoy en adelante, queremos suplicarte, bendito Padre, que nos fortalezcas, que nos ayudes a estar fortalecidos en medio de las pruebas, a poder verte a ti, Señor, y gozarnos por lo que tú permites que cada uno de nosotros pueda estar viviendo, ya sea enfermedad, ya sea algún tipo de prueba. Pero te rogamos también fortaleza, Señor, para que cuando lleguen estas pruebas, nosotros permanezcamos firmes en fe, viendo hacia el futuro, sabiendo que algún día, Señor, que nosotros no conocemos, pero que tú sí conoces, podemos estar delante de ti cara a cara. Porque esa es la mayor bendición que podemos recibir, Dios, habiendo sido justificados por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a ver a la luz de la eternidad para estar fortalecidos, para que nada ni nadie nos pueda amedrentar, sino que estemos gozosos en ti, mi Dios. Ahora, Padre, te suplico que me uses en esta mañana para que yo pueda exponer tu hermosa palabra con sencillez, pero con mucha claridad, para dar ánimo a esta tu iglesia, Señor,
como me lo has dado a mí a través del estudio. Ese ánimo, Señor, que se necesita para las pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Rogamos tu bondad, tu dirección y tu misericordia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya lo dijo mi hermano Enrique, nos toca seguir estudiando los héroes de la fe y específicamente continuamos con Abraham. Hermano, de verdad que yo cada vez que estudio, el Señor me pone unas cachetadas, dijeran por ahí, guajoloteras de ida y vuelta, para entender el texto, para poder ver el texto lo más claro posible. Y estas últimas predicaciones de estos 20 años, hermano, han sido hermosísimas. El Señor ha tratado conmigo de una forma excelsa y estoy seguro que así seguirá tratando contigo. Si es que te concedo otros 20 años, como a mí, de predicación, seguramente va a seguir transformándote. Y quiero comenzar con una ilustración que mi hermano Óscar González hace algunos años me decía acerca de cuánto se necesita en materia para poder sacar 300 gramos de oro. ¿Una piedra de qué tamaño se necesita, brother? Ya se le olvidó y eso que él me lo dijo. Probablemente, y él me decía, de más de 300 toneladas se necesita una roca. Necesita ser pulverizada para que salgan escasos 300 gramitos de oro. Ahora, piensa en esto. Dice la Escritura que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Si hoy el Señor a cada uno de nosotros nos mandase llamar y nos dijera, a ver, ven acá mi Fer, siéntese ahí, entrégueme su fe. Y supongamos que yo le entrego una fe, no de 300, mis hermanos, de 600 toneladas, una fesota, así. ¡Pah! Aquí está, Señor, mi fe, que se ha cultivado durante 300 años, durante 20 años. ¡Qué Matusalén! Y entonces el Señor agarra y la mete al crisol, porque pues, para el Señor una piedra de 600 toneladas es como la piedra que tú traes en el zapato, que a veces ni la sientes, ¿no? Así que el Señor va a agarrar mi fe, la va a meter, la va a hacer polvo, la va a meter al crisol, la va a pulverizar. Uy, Fer, ¿qué te crees? Que traías puro heno y hojarasca, mijo. Pura basura traías ahí. Te salieron 5 gramos. $5 gramos sería mucho, hermano. Y te voy a decir por qué. Porque si acaso tuviéramos fe como el tamaño de un granito de mostaza, le pediríamos al monte, dijo el Señor, que se arrancara y que se echase al mar. ¿Y qué haría el monte? Se arrancaba y se aventaba. Entonces, ¿cuánto crees que traes encima, hermano? ¿De qué tamaño es vuestra fe? Si fuesen 5 gramos, son genuinos, hermano, y ese es inamovible. Pero a lo que yo quiero que tú medites es, ¿cuántas cosas traemos que nosotros le ponemos a nuestra fe, a esa fe que Dios nos dio? ¿No? A esa fe que Dios nos dio, ¿cuántas cosas nosotros le vamos poniendo que se va convirtiendo en basura? Y resulta que traemos arrastrando pura basura. Y sonamos como los coches de los recién casados con botes y puro escándalo traemos. Pero de fe, wow, es fuerte, ¿no? Que esto nos lleva a reflexionar, hermano, para poder ver qué es lo que el autor de la carta a los Hebreos nos va a enseñar en 3 versículos, 13,
14, 15 y 16. En 4 versículos. En 4 versículos dice, todos estos, mejor me pongo los lentes, espérenme tantito, porque las letras se hicieron más chiquitas que de costumbre. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una propia patria o una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¡Wow! Les ha preparado una ciudad. De aquellos que ya murieron y a nosotros, hermano. Imagínate de qué tamaño ha de ser la casa del Señor. Si es el Altísimo, ¿de qué tamaño está su casísima? ¿No? Para que entremos los diminutos humanos ahí. ¿No, tendremos un cuartito? No, yo creo que tenemos un cuartote porque es el Altísimo, hermano. Vamos a vivir en amplitud. ¿Quién quiere llegar allá? Ah, ¿verdad? En la imagen de la predicación de hoy, ¿le puedes apagar allí tantito, Ruth, sin que te muevas? Ese, por favor, si eres tan gentil. Logran ver, mis hermanos, se supone, y es una imagen solamente en la que se trabajó, se supone que ese es Abraham. Es mera hipótesis, porque no sabemos cómo era, no tenemos una foto de él. ¿Y si alcanzan a ver al fondo? ¿Qué ven? Una casa y una cruz. Cuando Abraham muere, él ya estaba viendo la casa. Cuando Abraham muere, él ya estaba viendo la casa. ¡Wow! Aquí la pregunta que cabría hacer, gracias Ruth, aquí la pregunta que cabría hacer es, ¿tú ya estás viendo tu casa? ¿Ya la logras ver? O sea, ¿sientes como que ya te van a entregar las llaves y ¡ay, ya voy a estar a mi casa! ¿Sientes eso, hermano? Bueno, pues tenemos que recordar constantemente que el autor del libro nos está haciendo un llamado a permanecer en fe y exaltar a Jesucristo. Escucha, a pesar de las tribulaciones, una fe sincera, perdurable, que salva, nos mantendrá de pie. Por eso, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Chica, mediana, grande o diminuta? ¿O acaso no traes? La fe se cultiva. ¿La estás cultivando? ¿Y cómo cultivo yo la fe, pastor? Pues yo ni agrónomo soy, yo no sé nada de eso. Bueno, pues ahí tenemos a Quintana, ahí tenemos a Juan Enrique. Ellos son agrónomos y nos pueden decir cómo se cultiva la fe. ¿Nos podrán decir ellos que son agrónomos? No. Yo te lo voy a decir. La fe se cultiva con la lectura constante de la palabra de Dios y segundo, la tienes que regar, pero no la riegues de que, bueno, ya la regaste, no, sino que la tienes que regar esa plantita de fe con oración constante. Oración constante. Tú puedes darte cuenta cuando una persona ora constantemente. La puedes escuchar en su forma de hablar, le escuchas cuánto ora ella, en la forma en la que se expresa para con Dios. Ahí te das cuenta tú, en la forma en la que intercede por sus hermanos y en la paz con la que él está orando, aquí él está en lo suyo, platicando con su Señor. Así se cultiva una fe. A manera de resumen, entonces, nosotros de resumen de lo que el autor nos viene diciendo, que es que ya estoy terminando. A manera de resumen,
podemos ver que la fe verdadera tiene ciertas características, porque ya lo hemos estado viendo en las predicaciones anteriores. La fe verdadera tiene ciertas características, hermano. La primera característica es la fe ve lo invisible. Y esto lo vimos cuando estudiamos a Noé, ¿te acuerdas? Que él vio lo invisible. Eso hace la fe. Por eso el autor, si le has puesto atención a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, el autor en el versículo 1 dijo, ¿qué dijo? Les pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero es la certeza de lo que se espera. Noé vio lo que no se veía y esperó pues lo que es imposible esperar, pero que él lo esperó por fe. ¿Te acuerdas de eso? Que ya lo estudiamos, ¿cierto? Dice el versículo 7 de nuestro texto, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Ya te fijaste? Entonces la fe ve, no es una fe ciega, la fe ve. La fe se puede observar en la vida de las personas. Otra vez, cuando una persona tiene fe, se ve. ¿Por qué se ve? ¿Qué características puede tener una persona de fe? Primer característica, importante, sabe esperar en Dios. Eso hizo Noé. Una persona que tiene fe y que está viendo lo que aún no es posible ver, sabe esperar en Dios. No es impaciente. Sigue creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cierto? Entonces, Noé no vio, pero creyó. Vio lo invisible con temor. Con temor. Esto quiere decir, hermano, que con temor preparó el arca, con mucho tesón, con mucho ánimo, empezó a preparar el arca. ¿Por qué razón? Porque vio lo que era imposible ver. ¿Cierto? Con mucho tesón trabajó, con mucho tesón, tanto tesón que se tardó 1 año en construir el arca. ¿Cuánto se tardó? Pero era el solito, hermano, y era un barcote. Y lo hizo con puntualidad conforme a las instrucciones que Dios le había dado. Ahora, pregunta aquí, hermano, porque son las características de la fe. Y estamos viendo de qué tamaño es nuestra fe. Si es una fesota o es una fecita. ¿Es una fe grande o es una fe chiquita? Eso vamos a ver. Ahorita Dios nos va a meter al crisol a todos, a ver de qué traemos puesto. ¿No? Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú ya estás viendo lo invisible? Amén, dice mi hermana Xochitl. ¿No? Amén. ¿Qué es ver lo invisible? Ve la imagen de tu boletín otra vez. Yo quiero ir a casa. Yo quiero ir a casa y librarme de todo esto que estamos viviendo, que Dios en su soberanía permitió que tú y yo lo empecemos a vivir. Wow. Estamos viendo casa ya, hermano. ¿Ya lograste ver tu cuarto? Yo me acuerdo cuando nos entregaron las llaves de nuestra casa, esa casita que tenemos acá en San Ruinas. Que, no, mira, que es una casita, pero yo siento que tengo un casón. Porque es lo que Dios nos dio. Pero seguro mi casa de allá es más grande que la de acá. Allá no va a tener, ay, que ya se nos cuarteó con el temblor. Allá no hay temblores, hermano. Si acaso va a temblar porque Dios habla, pero está bien hecha porque Él la hizo, porque el perito, constructor, arquitecto no fue Mauricio, fue el Señor. Mi hermano, pues, hasta de ilustración me sirves, mi hermano. ¿Ok? Con mucho temor, con mucho tesón, porque ya lo estaba viendo. ¿Tú estás viendo allá, casa? ¿Estás viendo tu casa ya? ¿Estás trabajando en tu fe para llegar a casa? Ah, no, yo ni veo nada, pastor. ¿No?
con mucha urgencia porque el diluvio venía, con mucha urgencia estás preparando tú tu casa porque Cristo viene, porque viene por ti. ¿Estás trabajando en eso, hermano? Ay, como que me empiezan a entrar ansias, hermano. Así que si voy más rápido, cuídate. Por fe entonces vemos el futuro como ya. Por fe vemos el futuro como ya. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor, cuando nosotros regreso a ese texto que tanto me gusta exponer, Romanos 8, ya te diste cuenta, ¿no? Los verbos que usa allí están en tiempo pasado. Justificó, llamó, justificó y glorificó. Todos están en tiempo pasado. ¿Ya fuimos glorificados? No, pero yo lo creo que ya fui glorificado porque el Señor ya lo declaró. Y si el Señor dijo, va a ser. Esta es la garantía de mi fe. Porque dice que nadie me podrá arrebatar de la mano de mi Señor. ¿Lo logramos ver? ¿Lo logramos vivir? ¿Estamos viviendo para eso? Con mucho tesón, con mucho cuidado, con mucha urgencia, porque el Señor viene en la mañana. Bueno, sí, también en la mañana, pero en la semana escuchamos un canto que oímos hace 20 y tantos años. No sé si ustedes lo conozcan, es muy probable que no. Pero es un canto que habla de que ya viene Jesús. Ya se oyen sus pasos. ¿Lo escuchas, hermano? Oílo. ¿Lo escuchas? Si necesitas que Carlita te esté hablando así, es que no escuchas nada, ¿eh? Yo sí los oigo. Hoy son re fuertes, hermano. ¿Oyes los pasos del Señor? Ahí viene. No, más no oigo nada. No oyes nada. Te hace falta fe. La fe te hace oír. La fe te hace ver. La fe te hace vivir. ¿Ok? En segundo lugar, ese niño no tiene fe. Y ustedes tampoco. Porque si fuese por fe, el niño se dormía. Pero ojalá que se duerma el niño y no sus papás. Segundo punto entonces, la fe cree lo imposible. Es otra característica de una fe genuina, hermano. Entonces, si tú no oyes, si tú no ves, como que tu fe te anda fallando, pero la fe cree lo imposible. Es por este tipo de fe que Dios se alegra de ser su Dios y lo deja plasmado para la posteridad en su hermosa palabra, la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Cierto? Cuando Dios se alegra de alguien, dice, mira, este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Qué podría decir hoy Dios de ti? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Oh, Señor, pero si yo me congregaba en Sola Gracia, que es una iglesia de sana doctrina, ¿por qué me echas para afuera? Y hasta ahí. Yo daba las tortas, Señor, cuando salíamos a predicar. ¿Cómo andamos, hermanos? Y esta es la fe de Abraham. Creyó lo imposible. ¿Qué creyó Abraham? Que le iban a dar una tierra. Vivió en ella sin poseerla. Creyó que le iban a dar una nación. No la vio, solamente vio a uno. ¿Y qué creyó? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Lo vio? ¿Era posible? Hablando humanamente, ¿eso es posible? Pues no. Iba a tener una descendencia, pero pues si ya estamos bien cáscaras, Señor, ¿cómo? O sea, no. Creyó lo imposible. Y por supuesto, rápido podemos pensar en el error que cometieron Abraham y Sara. En un tratito de que, ay, pues llégate a mi sierva, no vaya haciendo que sea por medio de ella, ¿no? Y resulta que no le ayudes a Dios, hermano.
Solamente cree lo que Él te pidió. Solamente cree lo que Él te pidió. ¿Cierto? Tercer característica de una fe genuina. Tercer característica de una fe genuina. Apenas estamos en la introducción, así que no te duermas todavía, que todavía no empiezo. La fe busca las cosas eternas, no las de la tierra. La fe busca las cosas eternas, no las de la tierra. Hace algunos días, un par de semanas, platicando con un hermano, me decía el hermano, le doy tantas gracias a Dios, me decía, porque soy pobre. Y yo me quedé así, ¿en serio? Le digo, ¿por qué? Porque no hay nada que me ate a este mundo. Le doy tantas gracias por ser tan pobre, porque esto me lleva a depender tanto de mi Dios. Dice, pero le doy tantas gracias a Dios porque todos los días tengo que llevarme a la boca. Y tiene una salud bien deplorable, pero con todo y todo está firme, esperando el día de su encuentro con el Señor. ¿Qué te ata a ti? ¿Estás listo? ¿Estás viendo las cosas eternas? ¿Ya estás viendo tu casa, hermano? No creas que hay un Porsche allá afuera, ¿eh? Conozco el caso de alguien que una vez fue a un país extranjero y alquiló un Ferrari. Y no cupo. No cupo en el Ferrari, hermano. Están muy chiquitos, esta cochinada ni entro. Tú no creas que va a haber un Ferrari, a lo mejor no cabes. A lo mejor no cabes. ¿Mande? Amén, gloria a Dios, mi hermana. Amén, amén. Y resplandeciente, ¿no es cierto? ¿La ilumina qué? La gloria de Dios. Amén, hermano. Es mejor que esto, ¿eh? Pero luego, esto en la transmisión luego se ve medio oscuro y que quién sabe qué. Allá no hay problemas de transmisión, hermano. ¿No? Entonces el autor está hablando de la fe que ve el futuro. Es como el profeta que Dios transporta al futuro para ver y luego venir a decir. Isaías vio, ¿te acuerdas? Juan vio cuando está en la isla de Patmos. Juan ve. ¿Tú lo viste? ¿O sí que ya lo viste? ¿O ya me vi? ¿Cómo eres, hermano? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Tu fe realmente ve lo invisible? ¿Tu fe realmente cree lo imposible? ¿Tu fe realmente busca las cosas de arriba y no las de la tierra? Ay, mi hermano. Pero el autor está hablando de cosas muy interesantes. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando, mi hermano. Aceptando con gusto que las promesas. ¿Cierto? ¿Tienes gozo? ¿Tienes gozo, hermano, por lo que estás viviendo? ¿Por lo que Dios concede que tú y yo vivamos? ¡Wow! Cuando dice entonces, todos se murieron en fe. Y conocemos a muchos que ya se murieron en fe, ¿no es cierto? Se murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero las vieron. Las creyeron, ¿cierto? Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. ¿Qué es esto desde lejos? Te lo voy a ilustrar. Es como, la mejor ilustración que tengo es una vez cuando Mía, mi sobrina, era asinita de chiquita, porque ahora está un poquito más, pero sigue chiquita. Mía, una ocasión íbamos mi esposita y yo, recién había fallecido mi mamá y fuimos a cobrar lo que mi mamá nos había dejado, ¿no? Fuimos a cobrar los recibos de pago, no sabía qué pagar, fue lo que nos dejó mi jefa. Entonces fuimos al Coppel y
Mía ve una bicicleta, mi hermano. Y esa cosa así, brinque y brinque de gusto porque ella quería una bicicleta, pero así, y yo quiero una bicicleta, y brincaba y brincaba y brincaba. Y porque yo cometí el error de decirle, sí, luego te la compro. Entonces, pero aquella brincaba de gusto porque creyó que yo le iba a comprar una bicicleta. Mira, no se la he comprado, pero ya le di una, así que ya cumplí. Pero así, con esa emoción, hermano, con esa emoción es como cuando alguien llega a tu casa, o va a llegar a tu casa y ya lo colgué, mi hermano, muchas gracias. Es como cuando alguien va a llegar a tu casa o tú llegas a la casa, mejor dicho, tú llegas a la casa de alguien, ¿no? Y le tienes que hablar porque te tiene que salir a abrir. O le hablas, mi hermano, ya vamos llegando. ¿Y qué hacen los que están en la casa? Pues operación cajón, ¿no? Todo tiene que quedar escombrado para que entren los hermanos. No, eso no es, hermano. Es que ya te da bien mucho gustísimo porque ya va a llegar y te sales y te asomas y a ver si ya llegó y ya estás, brinque y brinque de la emoción. Y cuando los ves así de lejos, sí son, y estás, Es esto a lo que se refiere el autor. Es esto a lo que se refiere el autor. Ellos brincaban de gusto nada más por poder ver, porque creyeron, hermano. ¿Cómo andamos tú y yo en eso de la fe? ¿Ya lo vimos? Esperamos con ansia la venida del Señor. La fe genuina grita ansiosamente por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque lo cree, porque lo oye, porque lo ve. Nada debe de detenernos, hermano. Absolutamente nada. ¿Lo crees? Pues yo creo que no, porque se quedan así. Yo creo que no. Por la fe, la esperanza no está aquí. No está en este mundo, porque este es un mundo decadente. Por más que trabajen los, iba a decir economistas, pero no son economistas, los ecologistas, gracias. Por más que trabajen y que pujen, esto va al colapso. Por más que no quieras que un popote, que porque se van a... Esto va al colapso. Que no uses unicel, esto va al colapso. La misma tierra gime a una por el día de su redención. Y ya Dios lo estableció, lo acabamos de cantar. Se va a cumplir el plan perfecto de Dios. Entonces nosotros debemos de estar viendo hacia la nueva Jerusalén, la patria celestial. ¿Lo crees? Así debemos de vivir, hermano. Debe de haber una evidencia clara en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando pasan cosas como las que estamos viviendo? ¿Será fácil ver allá? ¿O será más fácil verme a mí? Hermanos, pregunta, ¿no tienen calor? Ay, ¿cómo se ponen de acuerdo? No, sí. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando pasan cosas como las que estamos viviendo? Cuando los funcionarios gubernamentales restringen la asistencia a la iglesia a un cierto número. Intentan imponer una restricción que es en principio, que en principio hace imposible que los santos se reúnan como iglesia. ¿Qué pasa? Cuando los funcionarios prohíben cantar en los servicios de adoración, intentan imponer una restricción que en principio hace imposible que el pueblo de Dios obedezca a los mandatos de Efesios 5:19.
¿Qué dice? Vamos a verlo. Efesios 5:19. Hermano, recuerda. 5:19. Gracias, mi amor. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Cómo vamos a cumplir eso si tenemos restricción por parte del gobierno? ¿Cómo? ¿Se puede? No. Si vamos a cumplir la Escritura, la vamos a cumplir totalmente, no parcialmente. Si yo la cumplo parcialmente es no cumplirla. No os hagáis. ¿No es cierto? Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría y enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Esto lo tengo que llevar a cabo dentro de la iglesia con el cuerpo de Cristo, pero si estoy en confinamiento, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Pregúntome yo. ¿Se puede? ¿Y la fe? No, pero no te juntes con nadie porque te van a contagiar y te vas a morir. Pero la muerte es solo, ¿qué? Una memoria de mi graduación. ¿No es cierto? Pero cuando la gente empieza a hacer todo esto, pues es imposible tener esta perfecta comunión estrecha que la Escritura manda y pide. Es imposible. ¿Cierto? Romanos 16:16, mis amados. Romanos 16:16, cito. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. ¿Y si me pega el COVID? Ya te puedo haber pegado quién sabe cuántas cosas. ¿Y si me pega el COVID? Bueno, aquí dice. ¿Sí o no? La primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 20. Solamente algunos textos, hermano. ¿Y por qué a veces nos conducimos como nos conducimos? ¿Por qué nuestra fe no logra ver? ¿Por qué nuestra fe no logra hacer lo que tiene que hacer? Porque no conocemos la Escritura. 16:16 de ¿qué dije? Ya se me olvidó. 16:20, perdónenme, de Corintios. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Caramba. Wow. Y hay muchos más textos que obviamente no tengo tiempo de exponerlos todos. De hecho, mis amados hermanos, de hecho, la persecución de la iglesia por parte de las autoridades gubernamentales, escucha lo que te estoy diciendo, para que no digas, ay, que me agarraron desprevenido y que por eso no, pues por eso reacciona así, pastor, pues me agarraron desprevenido. Pero la Biblia dice que no nos sorprendamos. El Señor Jesús dijo, si a mí me mataron, no esperes que a ti te traigan en el SOS Concord. Te van a dar chicharrón también a ti. ¿Por qué? Porque dice el texto que nuestra ciudadanía está en el cielo, no aquí. Somos extranjeros, estamos de paso. Buscamos una patria celestial, somos expatriados. Literalmente somos expatriados. Y por eso, de hecho, la persecución de la iglesia por parte de las autoridades gubernamentales ha sido la norma desde que la iglesia fue establecida. ¿No es cierto? ¿Alguien ya leyó por ahí el libro de los Hechos? ¿Ya leyó primera, segunda de Corintios? Primera y segunda de Tesalonicenses, Romanos.
¿De qué hablan? Hebreos, hermano, que estamos... ¿De qué hablan? Otro botón de muestra, por si todo no te queda claro. Cuando el apóstol Juan está viendo el futuro, ¿en dónde estaba y por qué? Estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba ahí? Porque estaba arraigado, porque estaba preso. Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra, jamás. Esto es con la iglesia y con los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Les fue bien? Ni el pueblo, ni el propio pueblo los quería porque hablaban en nombre de Dios. ¿Y tú y yo de qué nos protegemos, mi hermano? Espérame tantito. ¿Tú y yo de qué nos protegemos? ¿De qué? De un bicho. ¿Me explico? O sea, hermano, esto ha sido siempre lo que ha pasado a lo largo de la historia con la iglesia. En verdad, dice la Escritura, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos. Pero todos, solo los que quieran vivir piadosamente. Los que no, no. Ni se preocupen, hermanos. No, perdón. Ni siquiera mi hermano es. Si tú no vives piadosamente y te confunden con todos, una mancha más al tigre, ¿qué? No se le nota. Históricamente, los dos principales perseguidores de la iglesia siempre han sido gobiernos seculares y falsas religiones. ¿De qué nos cuidamos? ¿No es cierto? La mayoría de los mártires del cristianismo han muerto porque se negaron a obedecer a esas autoridades que se oponían a la iglesia. ¿No es cierto? Esto es, después de todo lo que Cristo prometió, dijo, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. O sea, esperas que es bien, somos tan ilusos o tan ignorantes en muchos casos, que es bien cómodo imaginarme ser cristiano. Bien cómodo es eso, mi hermano. Trabajar bien prósperamente durante la semana y que me vaya bien y que yo cumpla y que mi jefe vea que soy bien bueno y que me digan, a ver, ven para acá tú, el que parece que hace mucho y no hace nada, ven, a ver, ¿cuánto necesitas de aumento? Toma, órale, váyase para su casa y dele a todos lo que necesitan. Y luego tener un ratito durante el día para poder estudiar la palabra de Dios y llegar el domingo a congregarme con todos mis hermanos en paz sin que nadie me diga nada. Eso no es el cristianismo. Eso es ficticio. Eso es producto solamente de tu imaginación. Eso nunca ha pasado con la iglesia. ¿Y qué crees? Ni pasará, dijo don Teofilito. Piensa en las caravanas que han pasado a partir de que, bueno, ¿no? Tú sabes. 7,000 van rumbo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están buscando algo mejor. Muchos de ellos andan por aquí, a nuestros alrededores, ¿se los has visto? Andan a nuestros alrededores. Ellos quieren todo, menos regresar a su lugar de origen. ¿Cierto? Van en busca del sueño americano. Pasar todos de mojados. No, ese no es el sueño americano. El sueño americano es dormir 8, trabajar 8 y estar con la familia 8. 8 por 3, 24.
Saben las tablas de multiplicar. ¿Ok? Es el sueño americano. Y ellos ya se vieron. Y a muchos no les importa. En la semana escuchaba testimonios en las noticias de específicamente una mujer joven, aparte de todo. Al cruzar la frontera del sur de nuestro país, fue aprendida y sus aprensores eran 3. Y los 3 la violaron. Y eso es a los que mejor les va en muchas ocasiones. Muchos otros los matan, los golpean, trata de blancas. Se arriesgan a cualquier cosa con tal de salir de la condición en la que se encuentran. Por tener algo mejorcito aquí en la tierra. ¿Tú y yo vemos a la eternidad? ¿Estamos dispuestos a sufrir? Buscamos una patria mejor, en donde nada más y nada menos. Imagínate que nuestro gobernante nacional se convirtiera a Cristo, hermano. Reformado. ¿No? Porque si no, no nos servía de mucho, pero reformado. Reformado, hermano. Y que esto lo hiciera ley y que se acabara y que fuera con justa justicia todo. Y dice, yo quiero un país de esos. Bueno, esto nunca va a suceder aquí. Pero a la patria de nosotros buscamos, ahí nada más ni nada menos gobierna el Rey justo, el Dios creador del universo, en donde da testimonio el libro de Job y dice que Él gobierna con justa justicia tanto al animalito silvestre como al domesticado. Todos tienen de comer a su debido tiempo. En donde dice la propia escritura en el libro de Isaías que podrán cohabitar juntos sin que se traguen uno al otro el león y el cordero. En donde ya no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá necesidad de luz, necesidad de frío, necesidad de nada, porque Dios es el que suple perfecta y absolutamente todas las cosas. ¿Lo ves? ¿Quieres llegar allá? La pregunta es, ¿quieres pagar el precio? Nada más mi hermana Xochitl. Bien, señora. ¿Me explico, mis amados hermanos? De esto habla el texto. De esto habla nuestro texto. En la última de las bienaventuranzas dijo el Señor: bienaventurados sois cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, una garantía es que sufras por ser cristiano. Si estás todo el tiempo guardado en tu lugar, pues no va a pasar nada. La iglesia muchas veces ha tenido que reunirse de forma clandestina. ¿No es cierto? Hace unos meses, ustedes saben, vino una familia, la familia Smiley, ¿se apellidaba? Ellos venían de China, hermano. Son gringos. Pues ellos venían de China. Y me dijeron así, palabras textuales: venimos hasta acá, porque aquí solamente con un cubrebocas. Allá no nos dejan reunirnos. Nosotros estamos aquí con doble, triple y cuádruple cubrebocas. Wow, qué interesante, hermano. Imagínate que estuviéramos en una posición como la de ellos, en donde el gobierno literalmente prohibiera que se reúnan las iglesias. ¿Qué haríamos?
Ahora con todas estas ideologías, la propagación, es así como yo lo veo, la propagación de odio contra la iglesia, porque eso es lo que yo veo. Tú no puedes ahora pararte libremente y predicar el evangelio porque ya traes un mensaje de odio contra alguien. Perdóname. ¿No es cierto? Pero ¿estamos dispuestos a padecer por causa del nombre de Cristo? ¿O queremos un cristianismo bien, ay, Señor? Y no, ese no funciona, hermano. Versículo 14 de nuestro texto. Está re bueno esto, hermanos, ¿que no? Y apenas llevo un versículo. Versículo 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. ¿Cuáles cosas? Pues de que son extranjeros y peregrinos. Tú y yo vamos hacia allá. 15. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. ¿Abraham quiso volver? Pero ¿qué tal los hebreos cuando salen de Egipto? Mejor regresamos a Egipto porque aquí nomás nos sacaste para matarnos de hambre y de sed. Hermano, sus chanclas nunca se les acabaron, la ropa no se les apolilló, ni se les abrillantaban los trajes por plancharlos con la plancha, Dios. No, hermano. Ellos fueron testigos oculares de todas las proezas de Dios para sacarlos de Egipto. Y con todo y todo dijeron, no vamos, nos regresamos. ¿Y qué hizo el Señor? No, pues van de regreso todos al infierno. ¿No es cierto? De aquellos no entró nadie a la nueva tierra que el Señor les estaba entregando en sus manos. Ay, ¿tú eres de los que agarra el arado? ¿Eres de esos? No eres digno del Señor. ¿O de cuáles eres? O a lo mejor ni el arado has agarrado. ¿De cuáles eres, hermano? Dice el Señor, no es digno de mí. Porque fíjate, bien interesante, esto es genial, de verdad, esto debe de motivarnos. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Escucha esto está magnífico. Por lo cual, Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué va a decir el Señor cuando llegues con Él? Apartaos de mí, hacedores. Ay, Señor, pero, ¿tú cómo eres, Señor? Pues sí, no andábamos predique y predique. Yo era de la que barría el templo, Señor. Yo era el chaparrito que se sentaba del lado del púlpito derecho, pastor. Y yo cantaba. No, yo era el que predicaba cada 8 días. Ay. Y que el Señor nos llegase a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Ay! Pero el texto no dice eso. El texto dice que Dios no se avergonzará de los que tienen el valor y no les vale. De los que tienen el valor de ser declarados hijos de Dios y pese a lo que digan todos los demás, permanecer en fe delante de nuestro Dios. De esos no se avergüenza Dios. ¡Wow! ¿No es eso hermoso? Dios, ¿de quién no se avergüenza Dios? De los fieles, hermano. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice?
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto quiere decir entonces, no vaya haciendo, mi hermano. No vaya a ser que a tu mente venga un pensamiento así que, ay no, entonces yo voy a hacer muchas obras de fe para que el Señor no se avergüence de mí. No, porque esa es una fe falsa. Por eso hablé de la ilustración de la fesota. ¿Te acuerdas? No le pongas cosas que no sirven. La fe genuina es la fe que no es tuya. Es la fe que Dios nos dio. Esa es inamovible. Pese a lo que pase, se mantiene firme, derecha, erguida, viendo al Señor a la luz del futuro, hermano. ¿No? No es por obras. Dios ya preparó las obras para que andemos en ellas. ¿Las estamos haciendo? ¿Las vamos a hacer? Hermano, vamos a chambearle. Dios ya las preparó. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe y hacer. No buscar nuestra gloria, sino la gloria de nuestro Dios. Y si nos tocase, decía ayer el director del seminario en la predicación que nos dio a los graduados, a los graduandos, nos decía, y eso lo dijo para los pastores, hermano, dijo, el pastor debe de estar dispuesto a dar su vida por su iglesia. Vaya piedra que le puso a mi mochila. Yo dije, ¿qué voy a andar muriendo por char? No, por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. ¿Por qué crees que predico lo que predico? Si esto no fuera real, hermano, ¿para qué estudio? Si esto no fuera real, ¿por qué animarlos a ustedes? Si esto no fuera real, ¿qué hacemos aquí sentados? Esto es real. Y el que va a la cabeza de esta congregación soy yo como pastor. Es el ejemplo que debo dar de fe, confianza y obediencia a nuestro Dios. Nunca para mi propia gloria. Soy humano, igual que todos ustedes, con pasiones y debilidades, sujeto igual que ustedes. Pero esto no quiere decir que no vayamos a hacer lo que Dios pide que se haga. Y esto es solamente prepararnos y orar por si acaso Dios concede que alguno de nosotros padezca algo. Se los he dicho muchas veces y se los repito hoy. Esto no es un juego. No estamos jugando a la iglesita. Es sí o no. Amén. Amén. Es sí o no. Espero escuchar un sí. Con eso en mente, mis amados hermanos, vamos a orar. En lo que yo oro, le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Y con eso en mente, mis hermanos, vamos a entonar una vez más Ciudad de Dios. ¿O es más claro, no es cierto? Y cantémosle a nuestro Dios, pero echémosle galleta, hermano. Que nos escuche el Señor. Y si es posible el vecino, también. Pero en lo que sube el grupo de alabanza, vamos a orar. No pierdan la postura ni la reverencia. Oremos, por favor. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias, mi Señor, por tu palabra. Ay, amado Padre, ¿a dónde iremos? ¿Con quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Y esto, Señor, nos habla de la perseverancia de los santos, de que nunca habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, tenemos la victoria, tenemos la guerra ganada, nos has dado la victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A Él, Señor, sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Fortalécenos, Padre, para dar evidencia de que somos tus hijos, para que no te avergüences de nosotros, porque nos has depositado una fe genuina, una fe divina, una fe que proviene de ti, Señor, que es perfecta en todo sentido. Ayúdanos a alabarte, Padre, en este momento como congregación. Damos gracias por tu hermosa palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí. Cantemos Ciudad de Dios. Con mi sol
Dios. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.